Este eje temático, como igual en los anteriores, pues viene Profe, acompañado de tres subtemas o ejes articuladores que son los que vamos a desarrollar. Señora, profe, se te escucha muy trabado. Bueno, yo te escucho muy trabado. bueno, me avisan si hay inconvenientes con el audio o si es el de Luisa. Ah, bueno, Juan me dice que escucha bien. Entonces, Luisa, si me sigues escuchando así, entonces sales y vuelves y entras para mirar si de pronto es tu conexión. ¿Listo? Si mejora la conexión, entonces no hay problema. Si me escuchas mejor. Ok, entonces les decía que este eje temático, soluciones químicas, está acompañado de tres ejes articuladores, que son los subtemas que vamos a estar desarrollando en este periodo. El primer eje articulador dice cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua. Ya ahorita haremos mención de por qué estamos haciendo referencia al agua. El 3.2 es cómo se clasifican las soluciones. Esto tiene que ver mucho con el estado de la materia en el que ellas se pueden encontrar. Y 3.3, qué factores afectan la solubilidad. Es decir, si yo quiero que una sustancia sea más, poder solubilizar mejor más bien una sustancia en otra, ¿qué factores puedo tener en cuenta? Y dentro de las soluciones, en la clasificación también vamos a hablar de unas propiedades que estas soluciones tienen en comparación con los solventes. Bueno, entonces tomamos el apunte de los tres ejes articuladores y ya continuamos. Ok, entonces nuestro primer eje articulador vamos a desarrollar es cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua. Eh, si vamos a hablar de soluciones químicas, ¿por qué el agua? Resulta que el agua es una sustancia muy importante dentro del proceso de las soluciones químicas. Permíteme un segundo. Al punto de que básicamente sin ella no sería posible generar muchas de las soluciones que son indispensables, tanto para la naturaleza, para la vida y dentro de la química para el desarrollo de muchas sustancias. De hecho, sabemos la importancia del agua en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros utilizamos el agua todo el tiempo, desde que nos levantamos para bañarnos, para la cocción de los alimentos, para la limpieza de la casa, de todos los espacios. eh, y nosotros mismos estamos formados en un 75% de agua. Y esa agua, pues básicamente también a nivel interno, se encuentra formando soluciones. Entonces, por ser el solvente universal o la sustancia que se conoce como el solvente universal porque es la que disuelve la gran mayoría de sustancias, mm, es importante que revisemos sus propiedades, tanto a nivel químico como físico y biológico. Para hacer esa revisión, vamos a observar un video donde vamos a tener esa información. Es importante que prestemos mucha atención porque teniendo en cuenta la información del video es que vamos a desarrollar la actividad que tenemos para el día de hoy. Entonces, vamos a estar muy atentos. Si ustedes quieren de pronto tomar algún apunte relacionada con la información que va a dar el video, pues entonces lo pueden hacer. No estoy diciendo que sea obligatorio, pero sí es muy importante porque lo van a requerir para lo que vamos a desarrollar más adelante, que sí es la actividad que posteriormente van a presentar. Entonces voy a cambiar un momentico aquí la configuración de la pantalla porque no está para audio. Entonces para que puedan escuchar eh, el video, pues es necesaria la configuración de audio. Listo.
Entonces, ya les coloco el video, por favor, muy atentos, muy pendientes a la información que allí nos van a estar dando. Entonces, vamos a hablar de propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas del agua. Aproximadamente 97% del agua total de la Tierra es salada y se localiza en los océanos. El restante 3% es agua dulce y se concentra en glaciares, casquetes polares, depósitos subterráneos, lagos y ríos principalmente. En 1781, Cavendish descubrió que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento, como se había pensado desde la antigüedad. Lavoisier dio a conocer estos resultados en 1783 e hizo saber que el agua estaba formada por oxígeno e hidrógeno. En 1804, Gay-Lussac y Humboldt demostraron que el agua contenía 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Ahora se sabe, además, que en la molécula de agua los átomos de hidrógeno se hallan unidos al de oxígeno mediante enlaces covalentes. El oxígeno comparte 2 electrones con cada átomo de hidrógeno. La molécula de agua adopta una geometría no lineal, en donde los 2 átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104.45 grados entre sí y la distancia interatómica promedio entre el hidrógeno y el oxígeno es de 95.84 pm. Debido a que el oxígeno posee mayor electronegatividad que el hidrógeno, atrae más hacia sí los electrones de ambos enlaces covalentes, de manera que alrededor del átomo de oxígeno se concentra la mayor densidad electrónica y adquiere una carga parcialmente negativa. En cambio, cerca de los hidrógenos la densidad electrónica es menor, por lo que adquieren una carga parcialmente positiva, estableciéndose así dipolos eléctricos. Al acercarse 2 moléculas de agua se presenta una atracción electrostática entre el átomo de oxígeno de una molécula y un átomo de hidrógeno de la otra. A la unión electrostática entre 2 moléculas mediada por un átomo de hidrógeno se le denomina puente de hidrógeno. Cada molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con otras tantas moléculas de agua, lo cual da origen a una estructura tetraédrica. Los enlaces por puentes de hidrógeno son 20 veces más débiles que los covalentes. Por tanto, en el agua líquida, los puentes de hidrógeno se forman y deshacen con mucha rapidez. En consecuencia, el agua líquida es tanto fluida como altamente enlazada con puentes de hidrógeno. El agua es un buen solvente y con frecuencia se le denomina solvente universal. Las moléculas polares, las sales cristalinas, las moléculas con carga eléctrica, los grupos funcionales alcohol, aldehído, cetona, amino, carboxilo, éster y otros se disuelven fácilmente en agua por la atracción electrostática entre los dipolos del agua y las cargas eléctricas. Estas sustancias que se mezclan y disuelven bien en agua se denominan hidrofílicas. Las moléculas constituidas solamente por carbono e hidrógeno se denominan hidrocarburos. Son no polares y no forman puentes de hidrógeno con el agua, sino con otras moléculas no polares. Las sustancias que no se combinan con el agua se denominan hidrofóbicas. Propiedades físicas del agua. 1. El agua es inodora, insípida e incolora y se puede hallar en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En su fase sólida, las partículas se encuentran estrechamente ligadas unas a otras, de ahí que, por ejemplo, un cubo de hielo pueda mantener su forma durante cierto tiempo independientemente de donde sea sumergido. En su fase líquida, las moléculas se separan,
lo cual hace que el agua adopte la forma del recipiente que la contiene. En su fase gaseosa, las moléculas se encuentran totalmente separadas y desordenadas, lo que origina que el agua se convierta en gas o vapor de agua. 2. Marcadores de temperatura estables. El agua alcanza su punto de congelación a los 0 grados Celsius y su punto de ebullición a los 100 grados. 3. Alto índice específico de calor. El calor específico del agua es de 1 caloría por gramo en grados Celsius, lo que significa que necesita 1 caloría para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Este valor indica que elevar la temperatura del agua en 1 grado Celsius es difícil, pero también enfriarla, por lo que se le considera un excelente termorregulador. 4. Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas. Esto explica que el agua sea un líquido incompresible, que tenga una alta presión superficial y que se produzca el fenómeno de capilaridad. A. El agua es prácticamente incompresible, es decir, la cantidad de volumen y la cantidad de masa permanecen virtualmente iguales aún bajo presión. B. La tensión superficial es el efecto físico que forma una especie de membrana elástica resistente en la capa superficial del agua que se encuentra en reposo. Las moléculas internas de un líquido experimentan la atracción de las moléculas vecinas en todas las direcciones posibles, mientras que las moléculas superficiales son atraídas solo por las moléculas que se encuentran bajo ellas o a su lado. Esta fuerza neta en las moléculas superficiales hace que la capa de la superficie se comprima levemente, tensionándola y haciéndola muy resistente, lo que permite que algunos objetos o insectos floten sobre la superficie. C. Respecto de la capilaridad, cuando un capilar se introduce en un recipiente con agua, ésta asciende por la luz del capilar, pues la fuerza adhesiva entre las moléculas del vidrio y el agua es más fuerte que la fuerza cohesiva entre las moléculas del agua en el recipiente. La capilaridad explica en parte cómo el agua sube a una planta a través de sus raíces. 5. Densidad. La densidad es el peso contenido en un volumen, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen y se expresa en gramos sobre litro. La densidad del agua es de 1000 gramos sobre litro. Aumenta a medida que disminuye la temperatura y alcanza su densidad máxima a los 4 grados Celsius. 6. Elevado calor de vaporización. Para que el agua pase del líquido a gas es necesario romper todos los enlaces de hidrógeno. 7. Mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. En estado sólido, las moléculas de agua se encuentran fuertemente unidas entre sí y adoptan las formas hexagonales características de los cristales de hielo. En este estado, los huecos no están ocupados por moléculas sueltas, de modo que la masa de hielo que hay en un determinado volumen es menor que la que habría de agua líquida en ese mismo volumen. Por esta razón, el hielo es menos denso que el agua. El agua es imprescindible para la supervivencia de prácticamente todas las formas conocidas de vida. Las funciones del agua en los seres vivos son: 1. Constitutiva. El agua es la molécula más común en los seres vivos. La masa de la mayoría de los organismos contiene entre 70 y 90% de agua. 2. Estructural. La elevada cohesión de las moléculas permite al agua dar volumen a las células, turgencia a las plantas e incluso actuar como esqueleto hidrostático en algunos animales invertebrados. 3. Bioquímica. El agua es el medio en el que se realizan la mayor parte de las reacciones bioquímicas del metabolismo. En ocasiones, además, interviene de forma activa en la reacción, como en el caso de la hidrólisis. 4. Transporte. El agua participa como vehículo en el transporte de sustancias en el interior del organismo y en su intercambio con el medio ambiente.
5. Termorregulación. El elevado calor específico del agua permite mantener constante la temperatura interna de los seres vivos. 6. Disolvente biológico. Además de disociar compuestos iónicos, el agua actúa como disolvente mediante el establecimiento de enlaces de hidrógeno con otras moléculas que contienen grupos funcionales polares, como alcoholes, aldehídos o cetonas, provocando su dispersión o disolución. 7. Hábitat. El agua es el hábitat de muchas especies. Y 8. Función mecánica amortiguadora. El ser un líquido incompresible permite al agua ejercer esta función en las articulaciones de los animales vertebrados, lo que evita el contacto entre los huesos. Ok. Entonces, en el video pudimos observar las diferentes características que tiene el agua a nivel físico, a nivel químico y a nivel biológico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Como de cada una de esas características nos dieron varios ejemplos, vamos a escoger una característica física, una característica química, una característica biológica y las vamos a representar en nuestro cuadro. Entonces, el título va a ser el agua, ¿cierto? El agua, que es en lo que nos vamos a enfocar inicialmente. Y entonces ustedes dicen, no sé, una característica física, por ejemplo, la solubilidad. Entonces escriben allá solubilidad y hacen el dibujo que represente la solubilidad del agua. La siguiente característica va a ser una física. Mencionaron varias, entonces vamos a decir la capilaridad. Entonces ustedes escriben capilaridad y hacen el dibujo que represente esa característica. Y en tercer lugar, una biológica. Puede ser transporte. Entonces, ustedes hacen el esquema que represente cómo el agua contribuye al transporte en los diferentes organismos. ¿Listo? ¿Me hice entender? Ok. Para los que de pronto no estuvieron del todo tan atentos, voy a dejar, mientras van haciendo ustedes sus esquemas, voy a dejar correr nuevamente el video para que puedan de pronto hacer alguna precisión de algo que haya quedado pendiente. ¿Listo? Entonces dejo correr nuevamente el video y ustedes van trabajando sobre las indicaciones que les acabo de dar. El título es El agua. Sí, esa es una propiedad química. Bueno, chicos, entonces tienen el video en el grupo de WhatsApp por si necesitan chequearlo nuevamente. Y nos encontramos nuevamente mañana en clase de física, el jueves en clase de química. Entonces la idea es que esos gráficos ya estén listos para nuestra próxima clase. Se van a subir al Classroom, pero más adelantico. Bueno, entonces que tengan excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao a todos. Hasta luego, profe, tengas un buen día. Bueno, muchas gracias, Luisa. Lo mismo para ti.